Ya. Los pronombres. ¿Qué es un pronombre? Son palabras que señalan o representan a personas u objetos o emiten hechos ya conocidos por el hablante y el oyente. Podríamos decir que son palabras que constituyen a los nombres, ¿no? Entonces, prácticamente los pronombres van a ser aquel tipo de palabras que van a señalar o representar a una persona u objeto. Esos son pronombres, palabras que señalan o representan a personas u objetos, ¿ya? Por ejemplo, María practica varios deportes. Si yo reemplazo a María por un pronombre personal, ¿cuál sería? Ella, ¿no? Entonces, eso es un pronombre personal. Son un tipo de palabras que me van a ayudar a representar a personas y objetos. ¿Esto para qué? Para evitar la redundancia. Por ejemplo, si yo digo María va a vender papas todos los días a la cancha, al mercado de papas. Entonces, María se compra todas las mañanas tojori con leche con su pastelito, digamos, bien rico, calientito toma, ¿no? María, después de vender, se come unas chinchulitas a las 12 de mediodía en la papa cancha. Entonces sigo diciendo María, 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 y ustedes van a decir, ¿por qué el proceso licenciada está hablando como loro, María, María? No podría decir ella. Ella se compra chinchulitas a las 12 del mediodía. Entonces, ahí ya estaría evitando la redundancia, ¿verdad? Entonces, si yo, pásame el control, por favor, Alice. Está muy fuerte el volumen. Pásame el control, mi amor, ¿ya? Ay, pero ya está suficiente, has bajado bastante. Ya, entonces si no me das el control, lo voy a apagar. Y como les iba indicando, ¿no? Para evitar la redundancia, yo tengo que justamente utilizar un pronombre personal, ¿no? Y este pronombre personal es él o ella, dependiendo, ¿no? Si yo no puedo, por ejemplo, yo justamente quiero reemplazar una persona, un objeto, tengo que utilizar un pronombre personal, ¿no? Entonces ya para decir, no decir María, María se levanta, María vende, María va, entonces escucha, no, utilice un pronombre personal y ese pronombre personal va a ser ella, ¿no? Para evitar justamente la redundancia. Entonces decimos que los pronombres personales son palabras que señalan o representan a una persona u objetos, ¿no? Entonces podríamos decir que son palabras que constituyen a los nombres, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, María practica varios deportes. ¿Quién? Ella es una gran deportista, ¿verdad? Aquí ya no estoy utilizando María, estoy utilizando un pronombre personal. Muy bien. Clases de pronombres. Existen los pronombres personales, numerales, pronombres demostrativos, interrogativos, posesivos, exclamativos, indefinidos y relativos. Veamos cuáles son. Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, los pronombres personales, que son los que conocemos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él, ella. Muy bien. Y como les decía eso, ¿no? Los pronombres personales son yo, nosotros, tú, vosotros, él y ella, ¿verdad? Obviamente que los pronombres personales son la primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿verdad? También existen los pronombres demostrativos, por ejemplo, los pronombres demostrativos que denotan grados de proximidad en relación con el hablante y el oyente. Entonces, los pronombres demostrativos, por ejemplo, tenemos los que demuestran lugar, por ejemplo, aquí, acá, ahí, allí, allá. Los masculinos tenemos este, esta, ¿verdad? Los masculinos plurales serían, por ejemplo, estos, esos, aquellos. Femenino singular, esta, esa, aquella. Femenino plural, estas, esas, aquellas. Y el neutro, esto, eso, aquello, ¿no?
Por ejemplo, aquí tengo ese árbol es un pino y este es un abeto. Entonces, este prácticamente está reemplazando a árbol, ¿verdad? Dijimos que los pronombres demostrativos me van a ayudar a reemplazar justamente a objetos, cosas, animales incluso, ¿no? Y así. Esos árboles son pinos y estos son abetos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tengo este libro es de Juan y ese es mío. ¿A quién está reemplazando ese? Al libro, ¿verdad? Por eso dijimos que los pronombres demostrativos personales siempre van a ir al lado de un verbo. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están reemplazando a un objeto, cosa, animal, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que yo estoy reemplazando para evitar la redundancia. ¿Qué es redundancia? Es repetir como loritos. Juancito, 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 Juancito. ¿Por qué no utilizas de cuenta de Juancito él, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, aquí tengo este parque no tiene piscina, pero aquel sí. Entonces no puede ser, este parque no tiene piscina, pero, este parque sí, digamos. Sigo utilizando redundancia, pero si digo aquel, entonces estoy evitando la redundancia, ¿sí? También tenemos los pronombres posesivos, por ejemplo, mío, míos, mía, mías, tuyo, tuyo, tuyas, ¿verdad? Y plural, vuestro, nuestro, nuestras, vuestro, vuestras, nuestros, vuestros, ¿verdad? Y esos son los pronombres posesivos. Los pronombres indefinidos, que son, por ejemplo, son pronombres indefinidos los que señalan a una persona o cosa de forma imprecisa, cuando no se tiene un dato exacto, ¿no? Pues son difíciles de delimitar o precisar con exactitud. Por ejemplo, aquí tengo los pronombres indefinidos son mucho, muchas, muchos, muchas, ¿verdad? Pocos, pocas, pocas, tantos, tantos, tantas, bastantes, bastantes y etcétera. ¿Cuánto dinero tienes? No tengo mucho. Este mucho estás reemplazando ¿a qué? A dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta agua queda? Creo que hay poco. Ese poco aquí están reemplazando a agua, ¿verdad? Y así. Los pronombres numerales, por ejemplo, son distributivos, ambos sendos, partitivos, tercio, cuarto, octavo, múltiplos, doble, cuádruple, sextuple, cardinales, primero, tercero, sexto, cardinales, 2, 4, 6. Entonces aquí, por ejemplo, tenía muchos lápices, pero ahora solo tengo 3. Entonces, ¿a quién estás entonces 3? A lápices, ¿verdad? Pronombres interrogativos. Aquí, por ejemplo, los pronombres interrogativos expresan pregunta a la vez que señalan nombres. ¿Quién es tu enamorado? ¿Quiénes asistieron? Por ejemplo, aquí asistieron, está María. ¿Qué no me amas? ¿Cuál es su nombre? Entonces, esos tipos son pronombres, el tipo de preguntas son pronombres interrogativos. ¿Quién, quiénes, qué, cuál, cuáles, cuán, cuántos, cuántas y cuántos? Los pronombres exclamativos tenemos, por ejemplo, aquellos que expresan exclamación a la vez que hacen referencia a nombres. Por ejemplo, aquí yo tengo ¿qué? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuántas? Hola, soy Germán. Y te apuesto que lo leíste con mi voz, ¿verdad? Y eso es cierto, digamos, ¿no? Los pronombres exclamativos se utilizan generalmente con exclamación. Los pronombres relativos se usan para justamente unir dos frases, ¿no? Y obviamente que haya relación. Aquí, por ejemplo, tengo, ¿tomaste el examen de español? No, el que tomé era de matemáticas. Lo que necesitamos es más tiempo, ¿no? Mi tío, quien era escritor, ¿de quién? Está uniendo a otra frase, ¿verdad? Esos son los pronombres relativos, ¿no? ¿Quién, quién es el cual, los cuales, la cual, cuyo, cuya, cuyas, cuyas, donde son pronombres relativos, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco lo que es el verbo, ¿no? ¿Qué es el verbo? El verbo prácticamente va a ser acciones que se realizan, ¿no? Que el sujeto realiza, por ejemplo, una acción que el sujeto realiza podría ser cualquiera, ¿no? Comer, abrir, cerrar, saltar, bailar, mirar, etcétera. Por ejemplo, aquí tengo la acción de cantar. Yo canto, tú cantas, ella canta. Hacer, yo vado, tú vas. Son acciones, ¿verdad? Yo aplaudo, tú aplaudes, ella aplaude. Son acciones. El verbo infinitivo. Para nombrar un verbo se usa el infinitivo. En infinitivo los verbos terminan en ar, en er o en ir. Por ejemplo, guiar, coser, dormir. Escuchar, verbo terminado en ar. Vender, verbo terminado en er. Abrir, verbo terminado en ir.
El verbo y su significado. Para buscar el significado de un verbo en el diccionario hay que consultar su infinitivo. Por ejemplo, si quieres saber lo que significa gatea, deberías buscar en el diccionario la palabra gatear, ¿no? Gatear, andar una persona apoyándose con las manos, las rodillas, etcétera. Entonces, prácticamente, sí, efectivamente tenemos que buscar el significado de un diccionario, el verbo y la oración. Recuerda que hay una oración, es necesario un verbo. Es decir, para que haya una oración es necesario un verbo. Por ejemplo, yo no podría hacer una oración yo muy bien. ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo ese yo? Ah, yo escribo muy bien. Tú, la pared. ¿Pero qué estás haciendo con la pared? Tiene que haber una acción y ese es el verbo. Tú pintas la pared. Ellos escriben en los cuadernos. ¿Pero qué es lo que hacen? Escriben. Esa es la acción y eso obviamente es el verbo. También podemos decir que los verbos son palabras que expresan acciones. Sí, efectivamente son. Por ejemplo, aquí tenemos la terminación ar, er y la terminación de los tres tipos de conjugación existentes en español, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la primera conjugación que es en ar, la segunda conjugación que es en er, la tercera conjugación que es en ir. Aquí tenemos, por ejemplo, las conjugaciones, ¿no? Primera persona, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. La conjugación del verbo tiene que ir en concordancia, ¿no? Es decir, que un verbo se tiene que conjugar con su concordancia respectiva. Muy bien, van a disculpar, mi hijita es muy molestosa, ¿ya? Y como les había dicho que la conjugación verbal tiene que ir en concordancia con el sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo digo yo como, tiene que haber concordancia y no puede ser yo comas, yo comemos, no, tiene que concordar siempre. También tenemos los tiempos verbales. Los tiempos verbales más usados son el presente, el pasado y el futuro. Por ejemplo, en presente sería yo canto, tú cantas, ella canta, nosotros cantamos, ustedes cantáis, ellos cantan. En pasado sería yo tuve, tú tuviste, él tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos tuvieron. En futuro sería yo diré, tú dirás, ella dirá, nosotros diremos, vosotros diréis, ellos o ellas dirán. Y esas serían las tres conjugaciones primordiales en la conjugación verbal, ¿no? Eso sería todo. Gracias por su atención. No sé si tienen algún tipo de pregunta, algo que podrían preguntarme en este momento. ¿Duda? ¿Hay alguna duda que tengan, señoritas? ¿Está todo claro? Muy bien, si está todo claro, entonces, por favor, aquí tengo también la temática del adverbio, ¿no? Esa temática del adverbio, por favor, igual, no sé si ya lo he expuesto en la anterior clase, ¿alguien podría decirme? La anterior clase expuse los sustantivos y adjetivos, ¿verdad? Y los adverbios, por favor, lo voy a dejar como texto de lectura. Lo van a leer, entender y hacer su mapa mental, ¿de acuerdo? No se olviden, ¿ya? La temática de los adverbios prácticamente es muy fácil, ¿no? Sabemos que un adverbio va a ser justamente una palabra que tiene función sintáctica de modificar. ¿A quién va a modificar? A un verbio en un adverbio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ven aquí. Aquí está modificando un verbo, ¿verdad? Es muy inteligente. Ese muy, ¿a quién está modificando? Al adjetivo. Entonces, el adverbio va a modificar al verbo, al adverbio y al adjetivo. Es lo que dice, ¿no? Entonces, además que un adverbio aporta justamente información circunstancial, tiempo, lugar, cantidad, ello, ¿no? Entonces, la siguiente clase podríamos hacer más ejercicios de la clasificación y ejemplos de los adverbios, ¿ya? Los adverbios vamos a explicar la siguiente clase, por favor, ya para que no sea muy agotador esta clase. Sin embargo, quisiera que me hagan preguntas de los verbos y de los pronombres en este momento.
No se lo controla. Control usted. Ya, ¿hay algún tipo de pregunta, algo, señoritas? No, ¿verdad? ¿Se ha comprendido? No, Ya, si no hay... sí, entendí. Ya, muy bien, pueden Bueno, preguntar. sobre los pronombres indefinidos, esa parte, por favor. Ya. Ya. Los pronombres indefinidos, como aquí indican, ¿no? Prácticamente van a señalar a personas o cosas de forma imprecisa. Por eso dice indefinido, porque no se sabe la definida cantidad, son indefinidos, ¿no? Es decir, no sabemos la cantidad o las formas precisas, son imprecisos, ¿no? Pues son difíciles de limitar o precisar con exactitud la cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, los pronombres indefinidos no nos van a indicar una cantidad precisa, sino nos van a indicar una cantidad de forma imprecisa, ¿no? Y si indican una cantidad de forma imprecisa, prácticamente van a ser lo que son de forma indefinida. Por ejemplo, yo quiero decir, muchos estudiantes asistieron, pero no sé la cantidad exacta, ¿no? Algunos estudiantes asistieron a la clase de Classroom hoy, de Zoom. Entonces, no sé cuántos exactamente son, pero digo algunas. Entonces, los pronombres indefinidos justamente van a indicar eso, ¿verdad? Y no se olviden que los pronombres demostrativos, el pronombre en general va a representar a las personas, objetos, generalmente ya conocidos por el hablante y el oyente, ¿no? Entonces, por no repetir, la casa, casa vieja, casa grande, casa limpia, casa cara, yo puedo utilizar esta casa, esta es grande, esta es hermosa, esta es cara, para evitar justamente la redundancia, ¿no? Por eso decir, Miriam es inteligente, Miriam vive en Sacaba, Miriam baila. Entonces, pucha, ¿por qué Miriam, Miriam, Miriam? Entonces puedo utilizar otro pronombre que sería ella. Por ejemplo, lo mismo pasa, por ejemplo, estudiantes no asistieron. Entonces, estudiantes pasan clases. Algunos asistieron hoy, entonces estoy reemplazando a estudiantes con algunos. Eso es en cuanto a pronombres indefinidos, ¿no? Y los demostrativos, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Ese árbol es pino y este es un abeto. Para no utilizar otra vuelta árbol, árbol, estoy utilizando este. Eso representa lo que son los pronombres, ¿ya? Y sus diferentes tipos de pronombres, ¿no? Interrogativos, personales, indefinidos, etcétera. Y el verbo prácticamente es una acción. La acción que realiza el sujeto es el verbo, ¿verdad? Entonces el verbo prácticamente es la esencia, la acción que realiza el sujeto, repito, ¿no? Los verbos generalmente terminan en ar, er y el ir. Y la conjugación verbal más común es presente, pasado y futuro. Eso es lo que hemos visto hoy. Si no hay más preguntas, por favor, podemos culminar la clase, pero sin antes recomendarles que, repito, he tenido varias quejas, ¿no? Hay personas que se están nivelando de 100 y todo lo demás con lo que es con la asignatura, ¿no? No sé. Pero la unidad 4 y la unidad 5 van a entrar al segundo bimestre. Todas las actividades de la unidad 4 y unidad 5 van a entrar al segundo bimestre. Háganlo. La siguiente clase, que es el 16 de septiembre, vamos a avanzar un poquito más los adverbios y vamos a hablar justamente también de la morfología. Voy a exponer, pero ustedes vayan adelantando, vayan haciendo sus mapas mentales, todo está con fecha. Ya no voy a permitir trabajo si no se me entrega en fecha estimada. Si me entregan un trabajo pasado un día, va a valer la mitad de la nota, repito. Si el trabajo es sobre 100, ya no va a ser sobre 100 si me van a entregar mañana, va a ser sobre 50. Respeten las fechas y súbanme todos los trabajos a Classroom. ¿Por qué? Porque a veces me están enviando al WhatsApp y en el WhatsApp a veces yo no descargo ese dato del trabajo. Si yo no descargo ese dato del trabajo, yo descargo la siguiente semana, pero cuando descargo la siguiente semana el documento se desaparece. Sucede que el estudiante lo ha eliminado, no sé, pero no puede descargar. ¿Y quién es el problema ahí se va a causar? Voy a ser yo. Para que evitemos todo ese tipo de problemas, por favor, ya estamos en segundo bimestre, tienen que aprender ya a subir el trabajo práctico a Classroom. Tienen que practicar. No me envíen al WhatsApp porque me está llenando la memoria y otra porque se pierde el documento cuando yo no lo descargo al momento. Pese a que les he visto, pero no cuando yo les he visto justamente lo descargo el celular.
Yo lo descargo en mi laptop cuando reviso los trabajos y ahí es cuando encuentro que ya no había el documento. Para evitar ello, por favor, toda clase Zoom. Y repito, a veces me preguntan y me dicen, Lisa, ¿en qué actividades ha considerado del primer bimestre? Porque yo en el cuestionario tanto me he sacado 100. Supongamos que en este cuestionario se ha sacado 100, pero no me ha hecho el mapa mental, no me ha respondido los foros, entonces eso le vas a probar a la señorita. No por el hecho de que se ha sacado 100 en el cuestionario, significa que por sacarse 100 en este cuestionario y no ha hecho las demás actividades va a aprobar. No, ya les he dicho que la nota es sumativa. Fíjense cuántos cuadros yo tengo para poner la nota. Tengo en la evaluación teórica 7, en la evaluación práctica 7. Puedo yo, por ejemplo, la evaluación teórica vale el 30%, la evaluación práctica el 70%. La evaluación teórica, por ejemplo, yo puedo tomar, es el mapa mental, ahí, el mapa mental tiene menos validez, por eso vale el 30%. Ahora, lo que son los foros, cuestionarios en línea, vale más, ahí está el 70%. Entonces, por favor, vayan haciéndome lo que estoy solicitando, ¿no? La siguiente clase, repito, ¿no? Vamos a, si se acaba el tiempo y si queremos avanzar más, van a entrar en el mismo link. Entonces, por favor, no se olviden, ¿ya? Que ustedes deben hacer sus actividades como yo les estoy pidiendo. La unidad 4, unidad 5 es la que van a entrar al segundo bimestre. La unidad 3, a la 3 es del primer bimestre. Eso ya no voy a contar ni que lo hagan. Si lo están haciendo de 100, si están nivelando, lo siento mucho. Si no tienen aval de dirección académica, ya no recibo trabajos prácticos de las 3 unidades. La unidad 4 y unidad 5 sí, pero tomen en cuenta las fechas de presentación. ¿Ya? Entonces, si hay mapas mentales que ya han pasado la fecha, ya saben sobre cuánto no se va a ponderar. Ya no sobre 100, sino sobre 50. Y tengan en cuenta la fecha de entrega. Porque no es lo mismo que una señorita que se ha esforzado y ha hecho a tiempo los mapas mentales, que sé lo que he subido, a diferencia de otra señorita que lo va a hacer faltando un día y quiera tener los 100. Entonces, seamos más responsables. Ya están en educación superior, ya están casi como en una universidad, ya no están en colegio. Hay que empezar a trabajar bien. ¿De acuerdo, señoritas? Sí, Lice. Muy bien, entonces nos vemos el siguiente miércoles para avanzar la temática y vayan nivelándose tanto en lo que son los mapas mentales, los foros, y la siguiente clase avanzamos teoría, la subsiguiente ya en lo que es el 23 va a estar el cuestionario, la última evaluación, el 23 va a estar colgado en la plataforma. ¿Sí? Eso sería, señoritas, nos vemos la siguiente clase. Justamente a la misma hora, ¿no? Que hemos entrado creo que 19:45, ¿no? Está bien, Lice. Muy bien, que les vaya muy bien. Cuídense, señoritas. Nos vemos la siguiente clase. Cualquier duda pueden consultarme en el grupo de WhatsApp o vía privado, ¿sí? Yo siempre les voy a responder siempre y cuando me indiquen, ¿no? Soy tal estudiante de tal, tal, tal. A veces me hacen decir, señorita, yo no soy adivino. ¿Por qué? Porque me dicen, listen, ¿y qué tal? ¿Qué pasa con tal práctica? Pero tienen que indicarme siempre, por mucho que ya me han dicho más adelante su nombre. No, porque a veces yo elimino los mensajes. Tienen que indicarme en un solo mensaje, no me digan hola, luego buenas tardes en el siguiente, ¿no? Ustedes ya practican redacción. Buenas tardes, soy Miriam Morales Trujillo, estudiante de Secretario Ejecutivo primer año de la asignatura en la materia gramática normativa. Mi consulta es de la primera unidad. Vayamos practicando redacción. Les voy a exigir redacción igual al momento de que me hablen en WhatsApp. ¿Ya? Está bien, Lice. Muy bien, hasta luego. Que les vaya bien, señoritas.